Muy buenos días, tardes o noches, estimados colegas, amigos, estudiantes, a todos en general que está interesado en aprender lo que es el derecho, ya sea derecho penal, derecho civil, derecho laboral, administrativo, todo lo que es el derecho, ya que cada rama del derecho se basa en lo que es la Constitución, se interrelacionan, todas las ramas del derecho se interrelacionan. Y el día o el momento en el que ustedes están viendo este video, quiere decir que a ustedes les interesa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? En pocas palabras, en palabras sencillas para nuestros amigos que no son abogados o nuestros amigos que están estudiando, son estudiantes del derecho. Bueno, la prisión preventiva no es como en la prensa lo hace ver o algunas personas lo piensan de esa manera, que la prisión preventiva es una sanción a la parte que ha sido imputada sobre un delito. Pues no es una sanción. La prisión preventiva es un mecanismo en donde a la persona que se le atribuye un hecho delictivo va a tener que estar privado de su libertad hasta que se demuestre que en realidad es el culpable. Entonces, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal. Me especifico. Al ser una medida cautelar, ¿qué quiere decir cautelar? Bueno, en principio, el derecho procesal penal tiene una finalidad, tiene un fin por el que ha sido creado. El derecho procesal penal, su finalidad pues es, muy aparte de investigar, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y el juicio oral, en donde se actúan las pruebas y se le sanciona, se le imputa el hecho delictivo a una persona, en donde ya se le va a dar determinada pena por haber cometido, por habérsele hallado responsable de un hecho delictivo. Entonces, desde el inicio hasta el final de un proceso hay mucho tiempo, bastante plazo. Es por eso que el legislador ha decidido crear crear este proceso o esta institución procesal jurídica penal, que es la prisión preventiva. Como les decía, el proceso penal tiene una finalidad, que es sancionar. ¿Y qué pasa o qué pasaba en el antiguo Código Penal, en donde no existía en, en estricta palabra esta institución jurídica que es la prisión preventiva? ¿Qué pasaba? Que ocurrió un hecho delictivo, un homicidio. Había un sospechoso, se investigaba, iniciaba el proceso, se pasaba a la etapa intermedia, y cuando ya se le iba a sancionar, a dar una sentencia, el imputado fugaba, escapaba, y no había esa materialidad, esa finalidad del proceso penal. No se podía sancionar al imputado porque estaba no habido, estaba fugado, se fue del país,
se iba a Chile, se escondía en la parte de la sierra, la parte de selva, los que somos de la costa, no se le podía hallar y no se podía materializar. Entonces muchos hechos delictivos quedaban impunes, no se hallaba la justicia en sí. Es por eso que el legislador creó esta institución jurídica que es la prisión preventiva. Que, como les decía, la finalidad es cautelar el fin, que es la sanción. ¿Y cómo? Pues sujetando o privando de libertad al imputado. Privando de la libertad al imputado, pues en una prisión, en un centro de prisionamiento de reos, en donde va a estar por un determinado plazo mientras se haga las diligencias inaplazables, urgentes, mientras se haga el inicio de las investigaciones preliminares, mientras pase a etapa intermedia y hasta que llegue a juicio oral, va a tener que estar la persona imputada de un delito privado de su libertad. ¿Para qué? Como les vuelvo a decir, para que el proceso penal pueda ser materializado y pueda sancionar recién a una persona. No quiere decir que la prisión preventiva va a sancionar, porque no fue creado con esa finalidad para sancionar. No es parte de una sanción, o no es una sanción anterior, o como les puedo explicar, me explico, no es una sanción antes de una sanción en sí. Entonces, tenemos a el jurista alemán Winfried Hansemer, que nos conceptualiza la prisión preventiva como el seguir o perseguir el objeto del derecho penal material, que es el aseguramiento del procedimiento y de la ejecución. Entonces, para que haya una prisión preventiva, tiene que concurrir ciertos requisitos. Requisitos tanto materiales, que nos especifican en el Código Procesal Penal, en el artículo 268, que pues tiene que haber una prognosis de pena mayor a 4 años, tiene que haber una suficiencia de evidencia en donde se le atribuya o donde se demuestre que el imputado es realmente el que ha cometido el delito, y otros requisitos más que no vamos a entrar en detalles en este video. La prisión preventiva tiene características. Una de las características es que es una medida excepcional. Es una medida excepcional porque no es una regla general. La regla general de un proceso penal pues es que la persona afronte la investigación en libertad. Esa es la regla general. Pues hay reglas o medidas alternativas, como por ejemplo la comparecencia con restricción, en donde la persona va a tener que cumplir ciertos requisitos, ciertas medidas para que pueda persistir esta medida de comparecencia con restricciones. Como su propio nombre dice, medidas
con restricciones. Está en libertad, sí, pero va a cumplir ciertas restricciones, en donde no puede ausentarse de su domicilio, no puede viajar al extranjero sin previo aviso, va a tener que concurrir al juzgado mensual o quincenalmente a fin de que dé a cuenta que está residiendo en su domicilio habitual o está dentro de su jurisdicción. No tendrá que asistir a lugares de dudosa procedencia, ni tendrá que estar inmerso en algunos otros delitos. Son básicamente esos requisitos que excepcionalmente a la prisión preventiva se le puede dar. Como le vuelvo a decir, la prisión preventiva es excepcional. Es una excepción a la regla. La regla es que el imputado afronte sus investigaciones en libertad. Otra de las características que es provisional. ¿Qué quiere decir que es provisional? Que no es una medida definitiva. Es una medida que puede ser variable. Y muy aparte, es una medida que tiene un plazo establecido. Pues la prisión preventiva, en casos simples, en casos comunes, son 9 meses. En casos complejos son 18 meses y en casos de organización criminal son 36 meses. Que bueno, pueden ser ampliados a más tiempo, pero ya eso aunaremos en otro video. Pero para especificar o para ejemplificar es, por ejemplo, un delito común, un robo grabado, se le captura o se abre investigación contra Juanito Perico Los Palotes por el presunto delito de robo grabado. El fiscal solicita la prisión preventiva porque hay suficientes pruebas, suficientes elementos de convicción, hay una prognosis de pena elevada y cumple los otros requisitos en el que especifican el 268 del Código Procesal Penal. Entonces, luego que el juez de la investigación preparatoria autorice o resuelva a bien dictar prisión preventiva, solamente podrá hacerlo por 9 meses. En principio, el fiscal solicita la prisión preventiva en primer orden por 9 meses. Ya verá el juez de la investigación preparatoria si es que en realidad el caso amerita que le dé un plazo de 9 meses o si es que en realidad amerita que se le dé solamente 5 meses, 6 meses, 7 meses. El juez, a su criterio razonable y a la necesidad del caso, va a dictar la prisión preventiva que amerite a cada caso. Pues no puede dictar una prisión preventiva de 9 meses a un caso de organización criminal, ni viceversa, no puede dictar el plazo de organización criminal a un plazo común. No puede dictar 36 meses de prisión preventiva a un caso común, 36 meses de investigación a un caso común no puede darse, es algo que va en contra de la ley. Otra de las características es que la investigación preparatoria es variable. Como toda medida cautelar, no es indefinido, no es indeterminado. Tiene un inicio, un fin, pero dentro del transcurso de ese término de inicio y fin puede ser variable. Esas son las características básicas de la investigación de la prisión preventiva
pero no quiere decir que sean las únicas. Hay otras más que, como lo describe la casación 626 2013 Moquegua, muy aparte de los requisitos que establece el Código Procesal Penal, en dicha casación ha establecido otros 2 requisitos más y también ha establecido cómo es que se debe llevar el proceso. Dicha casación voy a hacer otro video para explicarles más a fondo cómo es que se debe llevar un proceso de prisión preventiva y cuáles son los otros 2 requisitos adicionales en donde se va a debatir o debe debatirse, donde el juez debe solicitar que las partes debatan sobre 2 puntos más a los que ya está en el Código Procesal Penal. Entonces, muy aparte de cómo se debe dar la prisión preventiva, qué requisitos se debe cumplir para una prisión preventiva, cuáles son las características de una prisión preventiva, es en qué momento debe o se puede solicitar una prisión preventiva. Pues la prisión preventiva se solicita, o el fiscal debe solicitarlo, no no desde el inicio, desde la etapa de las diligencias preliminares, porque en la etapa de diligencias preliminares aún no hay una formalización de la investigación, que quiere decir que recién el fiscal en la etapa de diligencias preliminares está reuniendo pruebas. En la etapa de investigación de la investigación preliminar no recoge pruebas, recoge indicios, evidencias, recopila toda materialidad, recopila toda información que puede después llevar a cabo una formalización. Y es ahí en la formalización en donde dice: señor juez, tengo suficientes elementos de convicción para que pueda solicitar la prisión preventiva, y con ello pues la formalización de la investigación preparatoria. Es en básico, en sencillo, en pocas palabras, en palabras sencillas, para que nuestros amigos puedan entender qué es la prisión preventiva, cómo se da la prisión preventiva, cuáles son los requisitos de la prisión preventiva, las características de la prisión preventiva. Como le digo, la prisión preventiva no es la regla general como se ha estado dando en la actualidad. Para los casos A, B, C, prisión preventiva, y no debería ser así. La prisión preventiva es una regla, una característica de la prisión preventiva que es excepcional, es la última ratio, es la última alternativa para poder recién solicitar prisión preventiva. Pero por lo tanto hay otras medidas como arresto domiciliario, como comparecencia con restricciones. Entonces, tener en cuenta que la prisión preventiva es excepcional. Eso es un punto que quería recalcar para que en adelante tener en cuenta dicho aquello, que la prisión preventiva es excepcional. Bueno, amigos, estudiantes, colegas, agradezco su interés por escuchar estos temas. De repente algún comentario que quieran hacer, yo gustoso estaré leyendo comentarios positivos, negativos, comentarios constructivos,
comentarios que adicionen, que conceptualicen la idea de la prisión preventiva, bienvenido sea. Nos vemos en otro video de Aprendiendo Derecho con su amigo Jordan.